Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz es básicamente una de las principales razones del memorando de entendimiento del alto el fuego, y quizás sea en el futuro el motivo principal para que Estados Unidos vuelva a la guerra. ¿Cuál es su interpretación de la situación en el estrecho de Hormuz? Hay una diferencia entre la visión de los iraníes y la de los estadounidenses. Para los estadounidenses, el estrecho de Hormuz es la clave, un tema que no existía antes de la guerra y que Irán ha sabido utilizar con habilidad al imponerlo al mundo, porque todo el mundo está sufriendo sus consecuencias. El aumento del precio del petróleo afecta a todos los habitantes del planeta. Y ahora, los estadounidenses, después de haber fracasado junto con los israelíes en alcanzar sus objetivos, tienen hoy una sola exigencia: el estrecho de Hormuz. Para Irán, en realidad, eso no es la prioridad. Es una herramienta de presión. Para Irán, como se indica en el párrafo 5 del memorando de entendimiento que Donald Trump firmó en farsi y en inglés, él sabía perfectamente lo que estaba firmando y a lo que estaba accediendo, que es Irán quien controla el estrecho de Hormuz. Ahora bien, para Irán, esto no va por partes, no es algo a la carta. No es como cuando vas a un restaurante y dices, bueno, elijo este plato, pero no aquel. Aquí se empieza por el primer párrafo: poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano. Ahí es donde los estadounidenses han fallado. Fueron directamente a levantar el bloqueo del estrecho de Hormuz y pidieron a Irán que se encargara de la situación en el estrecho, porque eso responde a los intereses de Estados Unidos. Ahora, se puede discutir si Irán está vendiendo 50 millones o quizá ya 55 millones de barriles de petróleo. Aún así, Irán solía vender cientos de millones de barriles con su conocida flota en la sombra, y eso no representaba ningún problema para los iraníes. Además, la venta de ese petróleo encaja con los objetivos de Donald Trump de reducir el precio del barril. Por tanto, desde el punto de vista iraní, Irán realmente no obtiene ningún beneficio reabriendo el estrecho de Hormuz, como quiere Donald Trump, y de una forma que favorece sus propios intereses. Irán quiere la liberación de todos sus activos, su propio dinero, que está congelado en varios países. Quiere también el fin de todas las sanciones y ser compensado. Pero, por encima de todo, está dispuesto a hacerlo saltar todo por los aires si la guerra en Líbano no se detiene y los israelíes no se retiran en un plazo de 60 días tras el memorando de entendimiento. Entonces, todo volvería al punto de partida. Lo que están intentando hacer los estadounidenses en el estrecho de Hormuz es ampliar la parte que está en Hormuz, en el lado sur, que pertenece a aguas omaníes, diciendo, bueno, ahora tenemos una zona de 3,5 millas libre y completamente desminada. Pero el memorando de entendimiento establece que es Irán quien debe organizarlo. Dice muy claramente que al firmar el memorando se pone fin a todas las operaciones militares, incluidas las del Líbano, y también, como se indica en el párrafo 5, en relación con el estrecho de Hormuz, que Irán hará los arreglos necesarios con el máximo esfuerzo. No menciona a Omán, ni a Estados Unidos, ni al CENTCOM. Así que corresponde a Irán organizar el paso y no cobrará tasas de tránsito durante 60 días, ni ningún otro tipo de tarifa. Pero después de 60 días, y durante esos 60 días, Irán seguirá hablando con Omán para asegurarse de que ambos estén en la misma línea, en la misma posición, con el mismo entendimiento, hablando el mismo idioma. Entonces, Omán dijo, no habrá tasas, no voy a pedir tasas, porque Omán firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Irán no la ratificó, aunque sí la firmó en 1982.
Sin embargo, Irán dice, no voy a cobrar tasas de tránsito, pero sí voy a cobrar tasas por servicios, y eso está contemplado en el derecho internacional. Y mi último punto aquí, resulta muy interesante escuchar a los estadounidenses invocar el derecho internacional frente a Irán, cuando ellos mismos llevaron a cabo una guerra ilegal contra Irán, sin la autorización de las Naciones Unidas y sin haber sido provocados por Irán. Y ahora quieren que Irán aplique el derecho internacional en el estrecho de Hormuz, cuando ese problema ni siquiera existía antes de esa guerra. ¿Cree usted, viendo lo que tuvimos ayer, tuvimos un artículo en el Wall Street Journal que hablaba de que Donald Trump fue informado sobre una guerra total en Irán y decidió hablar? ¿Cuál es su interpretación de la situación en Washington? Por un lado, hay gente que, cuando observa esta escena, piensa que parece una especie de teatro político, dos bandos enfrentándose entre sí. O quizá un lado quiere ponerle fin y el otro no. O tal vez podríamos decir que no, que esto es algo serio, que está ocurriendo algo realmente grave en Washington. Una de las facciones no quiere la guerra, porque sabe cuáles serían las consecuencias de esa guerra para la política interna, para lo que está pasando dentro de Estados Unidos. En las elecciones de mitad de mandato, y luego tenemos las presidenciales de 2028. Son cálculos, y sabemos, por lo que dijo Vladimir Putin, en mi opinión hace 4 años, él lo dejó claro. Todo, absolutamente todo en la política exterior de Estados Unidos proviene de los asuntos internos, de lo que pasa dentro del país. ¿Cómo ves que esas políticas exteriores se están reconfigurando en Washington? ¿Hay algún tipo de movimiento o cambio que se esté gestando allí? ¿O básicamente siguen igual? Como dijo J.D. Vance, no sé si viste la entrevista que hizo en Daily Wire, que es un medio sionista, ultra sionista, en el programa de Ben Shapiro. Esto fue lo que dijo Elijah. Creo que lo que el presidente nos ha pedido es que usemos este memorando de entendimiento para de alguna manera reactivar la economía mundial del petróleo, reponer algunas reservas y luego ver hacia dónde se mueve la situación. Sí. Lo que él sugiere básicamente es que estamos ganando tiempo para prepararnos y volver a atacar a Irán. Eso es lo que entendemos por lo que dijo. ¿Qué opinas tú de este tipo de argumentos y de la forma en que Washington está jugando esta partida? Esa es una muy buena pregunta. Déjame llevarte atrás a la cuestión de la confianza entre Irán y Estados Unidos. En realidad, no empezó en 1979. Empezó en 1953, cuando la CIA y el MI6 derrocaron a Mohammad Mossadegh, el primer ministro elegido por el Parlamento. Fue un golpe de Estado contra alguien que quería nacionalizar el petróleo iraní, y la excusa que la CIA presentó ante su propio país fue que Mossadegh era pro-soviético, así que, según ellos, había que actuar con rapidez. Más tarde, reconocieron que fue un error. Pero lo cierto es que llevaron a cabo un golpe de Estado contra un primer ministro iraní elegido democráticamente. Los iraníes no lo olvidaron, porque cada vez que los estadounidenses dicen «queremos democracia, queremos lo mejor para el pueblo iraní», lo que en realidad habían hecho era derrocar al primer ministro elegido democráticamente que los iraníes habían tenido. Simplemente lo apartaron y colocaron al Shah. Y después vino la SAVAK y todo lo que la SAVAK hizo en el país. Ahora, del lado estadounidense, tampoco olvidaron que en 1979 los diplomáticos americanos estuvieron 444 días secuestrados en la Embajada de Estados Unidos. Eso contribuyó a la salida de Jimmy Carter y a la llegada de Ronald Reagan. Así que esos dos asuntos pesan mucho. Y luego está la guerra entre Irán e Irak, en la que los estadounidenses apoyaron a Irak.
igual que los países del Golfo. Todo eso forma parte de la mentalidad de los iraníes, pero también de la de los estadounidenses. Porque el problema de Estados Unidos con Irán es que Irán no quiere someterse. Y ahí es donde empezó todo, desde el mismo inicio de la revolución de 1979. Y entendieron que Irán en realidad no iba a someterse a Occidente. Y peor aún, los iraníes entregaron la embajada israelí a Yasser Arafat, que fue recibido por el imán Khomeini, y recibió la embajada de Israel, que hoy es la embajada de Palestina, en una calle de Teherán que se llama Calle Palestina. Así que ese gesto fue en el fondo un mensaje para los israelíes. Los palestinos pueden tener un Estado, y de hecho ya tienen una embajada. Todos se sorprendieron con lo que ocurrió tras la revolución, porque la CIA había dado información y evaluaciones equivocadas sobre lo que significaban esas corrientes religiosas y los mensajes del imán Khomeini, que la población sí escuchaba. Eso no se tuvo en cuenta, y no vieron lo que se avecinaba. Al ver que se retiró la embajada, al observar los objetivos de Irán, la Constitución, el artículo 154, el apoyo a los pueblos oprimidos de todo el mundo, incluidos los palestinos, los libaneses que pidieron ayuda a Irán en 1982, con una delegación que viajó a Teherán y habló con el imán Khomeini, quien también envió iraníes para apoyar a los libaneses en la liberación de su tierra. Todo eso sigue presente en la mentalidad tanto de los estadounidenses como de los iraníes. Y luego está el atentado de 1983 contra los cuarteles de los marines en Líbano, junto con los cuarteles franceses, que también fueron destruidos. Y los estadounidenses acusaron a la Guardia Revolucionaria y a Hezbollah de haber colaborado en aquello. Todo eso sigue ahí. No voy a entrar en detalles sobre el coronel Higgins, que también fue secuestrado en Beirut en 1985-86, durante ese mismo periodo, ni sobre la voladura de la embajada estadounidense en Líbano. Pero lo que tenemos, en definitiva, es esa enemistad entre los dos países. Tuvimos el avión iraní derribado por Estados Unidos. Sí, 265 pasajeros fueron derribados, y el oficial que lo hizo recibió una medalla por ello. Y George Bush, el padre, dijo, «Nunca me disculparé». Así que todo esto, junto con la negativa de Irán a someterse al dictado estadounidense en Oriente Medio, cuando el Shah de Irán era el policía del Golfo y de la región, marcó un gran cambio. Ahora, para los iraníes, si tomamos a Sayyid Ali Khamenei, que no quería el acuerdo nuclear, pero le dijo al gobierno, a Sheikh Hassan Rouhani y a Jawad Zarif, su ministro de Exteriores, si esto es lo que queréis y asumís la responsabilidad, adelante, pero tened claro que los estadounidenses no son de fiar.